Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad de reunirnos. Esta es nuestra tercera clase de la serie que hemos denominado Caminando con Jesús. Esperamos que usted esté compartiendo su testimonio con las personas que están a su alrededor y no conocen a Jesús como su Salvador, y que a la vez esté usando la oración como el recurso que Dios ha dispuesto para que usted pueda dialogar con Él. La clase que estudiaremos hoy es sobre la Biblia. Y le animo a que busque su Biblia, su ejemplar de la Palabra de Dios, un cuaderno de notas que le entregó el hermano mayor y algo con que tomar apuntes. La Palabra de Dios nos enseña que cuando aceptamos a Jesús nacemos espiritualmente. Esto significa que para crecer necesitamos alimentarnos adecuadamente. Las madres que están viendo este video saben muy bien a lo que me refiero cuando digo esto. Si un bebé natural no se alimenta, va a morir irremediablemente. Y lo mismo ocurre en nuestra vida espiritual si no nos alimentamos espiritualmente. Ahora, para alimentar a un bebé natural, necesitamos tener en cuenta algunas indicaciones básicas. La primera es que la alimentación tiene que ser dosificada. ¿Qué significa esto? No podemos alimentar a nuestros bebés en una gran proporción, esperando que esa cantidad de comida les sirva para varios días. Tenemos que hacerlo periódicamente, cada cierto tiempo. De hecho, en los primeros meses de vida, lo recomendable es que los bebés se alimenten cada 3 horas. Espiritualmente es lo mismo. No podemos pensar de que debemos alimentarnos una sola vez para toda la semana y eso va a servirnos por varios días. Una segunda indicación es que la dieta en la alimentación tiene que ir incrementándose progresivamente. Un recién nacido no puede comer ciertos alimentos por nutritivos que estos sean. Necesita ir modificando su dieta paulatinamente, poco a poco. En los primeros días solamente tomará leche y recién después de algunos meses podrá ingerir otro tipo de alimento. En la vida cristiana también es igual. Nuestra dieta espiritual necesita ir incrementándose poco a poco junto a nuestro crecimiento espiritual. Una tercera indicación es que la salud y crecimiento de un recién nacido dependen de la calidad de su alimento. Por eso es que los médicos recomiendan a las madres de que sus hijos recién nacidos deben alimentarse con leche materna. Mire lo que dice la palabra de Dios en este versículo que se encuentra en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Sabe cuál es nuestro alimento espiritual puro, no adulterado? La palabra de Dios. Dios mismo la ha provisto para que usted y yo nos alimentemos espiritualmente. Así como el cuerpo físico necesita alimento, nuestro espíritu también necesita ser alimentado. Por ello, si queremos crecer espiritualmente saludables y robustos, necesitamos alimentarnos cada día con la palabra de Dios. La Biblia es una obra extraordinaria que ha sobrevivido a través de muchos siglos, a pesar de que muchas personas han querido destruirla. Pero sobre todo, la Biblia es un libro de salvación que nos muestra el propósito de Dios, de vivir en comunión con su creación. Es la revelación de Dios a los seres humanos para que por medio del conocimiento personal de Jesucristo nuestra vida sea transformada. Permítame darle algunos datos interesantes en relación a este libro inspirado por Dios. La Biblia fue escrita en un periodo de 1600 años. Acompáñeme en este gráfico. El último libro de la Biblia que fue escrito fue el Apocalipsis, y la fecha de su escritura fue aproximadamente en el año 100 de la era cristiana, es decir, hace 1900 años. Pero si el periodo de escritura de toda la Biblia tomó 1600 años, esto significa que el libro más antiguo fue escrito hace 3500 años. La Biblia fue escrita por más de 40 autores diferentes. Ellos tuvieron diferentes culturas, diferentes nacionalidades, diferentes oficios, diferente condición social, pero todos fueron inspirados por Dios. Vayamos juntos al pasaje que se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21, que dice: Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.
Algunos ejemplos de estos escritores inspirados por Dios son, tenemos a David, que fue un pastor de ovejas, tenemos a Salomón, que fue rey de Israel, tenemos a Isaías, que fue un miembro de la nobleza, a un contador o de oficio publicano, que fue Mateo, tenemos a un médico, que fue Lucas, tenemos a un pescador, que fue Pedro. Lo interesante de estos diferentes 40 autores es que aunque vivieron en tiempos diferentes y la mayoría de ellos no se conocieron entre sí, ni siquiera tuvieron la oportunidad de leer lo que otros habían escrito, escribieron sobre un mismo propósito. El mensaje de la Biblia es un mensaje de salvación que corre desde Génesis y Apocalipsis a través de toda la Biblia. La Biblia está formada a su vez en dos secciones o en dos testamentos: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene 5 secciones: el Pentateuco, que está formado por 5 libros, los libros históricos, formados por 12 libros, los libros poéticos, formados por 5 libros, los profetas mayores, formados a su vez por 5 libros, y los profetas menores, que está compuesto por 12 libros, haciendo un total de libros para el Antiguo Testamento de 39. El Nuevo Testamento está formado por 4 evangelios, por el libro de Hechos, que es un libro histórico, por 21 epístolas que están dirigidas a personas, a iglesias o a los creyentes en general, y un libro profético, que es el Apocalipsis, haciendo un total de 27 libros. Esto significa que la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, tiene un total de 66 libros. Originalmente, los libros de la Biblia no fueron divididos en capítulos y en versículos. Y no fue sino hasta principios del siglo XIII cuando se hizo la división que ahora tenemos en nuestras Biblias para facilitar su manejo y la búsqueda de algunos pasajes. Cuando a usted le dan una cita bíblica, lo que tiene que hacer, en primer lugar, es ubicar si el libro está en el Antiguo o en el Nuevo Testamento. Luego, ver qué capítulo es el que tiene que buscar. Y finalmente, ubicar el versículo. Algunos ejemplos que pueden ayudarle para ejercitarse en esta tarea es Isaías, capítulo 40, versículos 30 y 31, y Juan, capítulo 3, versículo 16. Tome el tiempo y ejercítese junto con su hermano mayor para buscar algunos pasajes en la palabra de Dios.